Ok, entonces vamos a continuar siguiendo el esquema que preparamos aquí. Mencioné paso de paso cuál es el estilo o género de la obra, ciencia ficción, novela histórica, etcétera. ¿Cuál es? Lo mencioné más o menos. Mágico, ilusión. Mágico. Realismo mágico, aunque más bien corresponde a lo que ya os presentaré de este realismo chamánico. Si conocéis el realismo mágico de Gabriel García Márquez, no me acuerdo yo que él tuviera situaciones con animales hablando, creo que no. Esta Isabel Allende, también este realismo mágico, tampoco tiene animales hablando, entonces que yo me acuerdo, no es su estilo, pero este género que yo clasifiqué hace muchos años, pues no de extrañar que escribiera una obra dentro de esa clasificación, ya que yo la acuñé. Ok. Hay que investigar las relaciones entre los personajes mismos y entre los personajes y sus medios ambientes. Cómo se llevan entre sí, lo hemos mencionado. ¿Sí? ¿Cómo se llevan? Hemos mencionado Alexis, Yulila y Omayok, pero ¿y los otros personajes que hemos visto en los primeros dos capítulos, cómo se llevan? ¿Cuál es la interacción? Tienen una dualidad de interacción de Jefe Papis con sus hijos, entre Jefe Papis cariñoso y el líder, que es más imponente, más fuerte. No están en discordancia, pero sí implican diferentes situaciones cuando Okay. los está utilizando. Por ello no significa que sea un personaje que tenga problemas de identidad, solamente que actúa diferente en distintos contextos. Ok. Situación. Y entonces, ¿qué nos transmite ese del personaje? ¿Es unidimensional? Flexible. Me perdí en el comentario. Fausto Senpai hablaba del jefe Papis que en unas situaciones pues impone, en otras situaciones con su hija pequeña pues es cariñoso, etc. Y la pregunta era que ¿cómo se presenta el personaje entonces? Porque más adelante vamos a ver acerca del personaje, pero es un personaje estereotipado o es un personaje desarrollado. Mantiene su jerarquía, ¿no? En todos los puntos ahí hay jerarquías. En toda la obra se respetan. Lo que quiero decir es que cómo presenta el personaje al mostrar el personaje en diferentes contextos contribuye a rellenar el personaje, ¿no? Conocemos más a Jefe Papis viéndolo así en diferentes situaciones. Ok, más cosas. Por cierto, para la próxima sesión quiero que vayas leyendo los siguientes por vuestra cuenta, 2 capítulos hasta el final del capítulo 4, Tano Cruz al otro lado, y tenéis que buscar las palabras que no conocéis, eso incluye los nombres, ¿ok? Buscarlos, a ver qué nos dicen, ¿sí? ¿Por qué será que el autor escogió estas palabras para designar a sus personajes? ¿Qué representan? Aquí, ¿cómo emplea el autor el éxito para transmitir significado? Léxico, o sea, vocabulario, ¿cómo lo emplea? ¿Cómo lo describiríais? Utilizando un nombre que tenga que ver con las características de los personajes, como Okay. el caso de Tatanka. ¿Y un nombre en qué idioma? No
no lo sabéis todavía, ¿verdad? Porque no lo habéis investigado, que hay que descubrir. Entonces, empleando palabras de otro idioma que nos lleva a buscar no solamente el significado, pero cuando descubráis el significado vais a descubrir algo más. ¿En qué idioma es? ¿Cuál es la cultura? ¿Sí? También hay que hacer un análisis de la perspectiva narrativa. Está narrada en primera persona, tercera, narrador omnisciente, es confiable el narrador. ¿Qué tipo de narrador es? ¿Cómo es el narrador? ¿Quién está narrando? Me parece el narrador omnisciente. Ok. Por lo menos durante el primer capítulo. Ok, ¿y quién se supone que es el narrador? ¿Es un narrador? ¿Sabemos quién es el narrador? Ah, ¿no? No. Sabes que ¿Estoy seguro de eso? ¿No? Ya con eso nos dijo que no, pues. Ok. ¿Quién está contando los cuentos? En el título, cuentos ancestrales de Omayok, entonces Omayok es el narrador. ¿Quién está contando los cuentos? Omayok. Omayok. Ok, y cuando hay cuentos dentro de cuentos, ¿es el mismo narrador siempre? Ok. ¿Y cuál es el efecto que eso causa? ¿Cuál es el efecto de que a veces se pierde de vista quién es el narrador? A veces es el narrador omnisciente, a veces es Omayok. Nos sumerge dentro de diferentes realidades cuando se cambia el narrador. Se pierde, de repente regresa a Alexia Kulila y de repente está con Tatanka y eso parece un cambio grande, a pesar de que sea la misma historia. ¿Y eso qué provoca? ¿Es una narración lineal como Caperucita Roja? No, en varias ocasiones yo tuve que regresar. Cuando iba en algún capítulo, me tuve que regresar a intentar a recordar de qué estaba hablando porque hace una relación, ahora sí, previa, pero del mismo libro, a medida que avanza. Entonces te provoca volver atrás y releer la obra. ¿Qué pasa? Lo mencionamos en la sesión anterior. ¿Qué pasa cuando vuelves a leer una obra? ¿Es la misma obra? No, ya entiendes más. Ya no es la misma obra. O sea, te atrapa y te obliga a volver y aclarar, a ver, ¿dónde estoy? ¿Estoy aquí? ¿Y dónde estoy exactamente? ¿Ok? ¿Qué os parece eso? Entramos en una obra, perdemos de vista dónde estamos, quién es el narrador, pero sabemos lo que está sucediendo, creemos. ¿Cuál es la estructura que correspondería a una lectura así? Un sueño. Ok, un sueño, algo más. Trance. Y física, psicológica, sí, un sueño, un trance, algo surreal. Y física, ¿qué tipo de estructura física encontramos en la cual entramos y no encontramos salida fácil? Laberinto. Un laberinto. Un laberinto. ¿Okay? Es un laberinto. Entras y a través de diferentes niveles y cambio de narradores, ¿okay? Sigues y sigues y sigues, pero de pronto, ¿dónde estoy? ¿Okay? Bien.
Bien, bien. Esto de anotar el texto, bitácora de anotación, ok. El espacio, vamos a hablar un poco del espacio tridimensional en el que se desarrolla la trama, se desenvuelven los personajes y se lleva a cabo la acción. No hemos mencionado más o menos, pero ¿cómo es el espacio? ¿Dónde entramos? Comienza con la colina. Comienza en la colina, ok, subimos la colina y después La cabaña y después el tipi y y luego cambia. Todo ya viene estando en la mente, porque todo es un cuento, es algo. Estamos hablando de algo mágico. O sea, está. Pues sí, en la mente, realmente. salimos del tipi. Nunca Salimos del tipi. pero a la vez sí. A la vez sí, y vamos a muchos lugares. Físicamente no, Con la imagen. mente con la imaginación, sí. Okay. La estructura, organización. Ajá. Pero eso de esa estructura de que sea constante y cambiante a la vez el espacio es muy propio de la mente humana. Porque estamos sentados en un lugar y luego imaginamos y de repente estamos en otro mundo o en otro lugar de este mundo. Es una pregunta, ¿dónde es el contexto? ¿Dónde fue el espacio? Dice, bueno, pues fue aquí, pero también fue allá, o sea, aquí físicamente, pero allá mentalmente, ¿sí? ¿Cuál es más importante o ambos? Ok. O sea, me refiero a qué se le tiene que poner más atención. Me imagino si voy manejando y me pierdo la salida porque estoy allá, entonces... Ok, voy a vincular eso con el comentario de Fausto. Entonces, típicamente estamos en un lugar y nos distraemos y nos vamos a otro lugar. ¿Sí? En nuestra cabeza. ¿Ok? Pero, ¿qué sucede inevitablemente? Nos vamos en nuestra cabeza y luego ¿qué pasa? Pues Regresamos aquí, a donde estamos. Regresamos aquí. ¿Sí? Ok. Esa es la estructura típica de nuestras experiencias. Estamos en aquí y la ahora, y nos vamos al allá al entonces, y luego volvemos aquí, y luego otra vez nos vamos, y hacemos estos viajes, ¿no? Nos vamos desplazando mentalmente. ¿Cómo estructura la obra nuestro desplazamiento mental? Lo mencionamos anteriormente al principio. Nos lleva a hacer algo muy interesante al principio. Actuar y hacer qué. Mayra Senpai lo mencionó. Yo sé por otro medio que otros también lo mencionaron. Actuar y hacer el qué. Estamos leyendo esto como un cuento para nuestros hijos. ¿Qué nos incita a hacer? Personaje de la obra. A personificar, a imaginar, pero actuar y hacer qué, por ejemplo. Mayra Senpai dijo hacer un tipi. con sábanas, con cosas. Ajá, y meternos con nuestros hijos en el tipi. Ok. Entonces la obra te lleva a actuar, pero dentro de la obra salimos del tipi. Volvemos al tipi, no volvemos al aquí y el ahora nuestro. Nos quedamos atrapados en el tipi. En algunos casos creamos un tipi para ayudar a esa experiencia de quedarnos atrapados en el tipi. ¿Okay? Y hay situaciones en las cuales la narrativa vuelve a Alexio Giulila al tipi, pero de ahí nos salimos, el lector nos sale y luego vuelve a profundizar siguiendo la trama. ¿Con quién está el lector entonces? ¿Dónde está el lector? Mejor dicho, ¿dónde está el lector? Ya lo he dicho. En el tipi, con Alexio Giulila escuchando a Omayok. ¿Okay?
os mete dentro del tipi, de forma que están escuchando a Omayo, que están adoptando la perspectiva de Alexis Julila, dentro del tipi. Yo, bajo este análisis, ahora sí toma la obra un parecido a un laberinto, de tanta complejidad que tiene, mientras que en una lectura simple se puede ir de corrido y se siente tan ligero, sin detenerse a analizar detalladamente las interacciones y lo que implica. Ok. A mí me surge una duda ahorita. Cuando está hablando de contextos y lo sitúa en tiempo, Ajá. y está comentando que el contexto es actual, que es contemporáneo. Inicialmente. Ajá, porque esta obra Luego para cambia. mí es atemporal, como que Ajá. puede ser aplicada en cualquier época por las situaciones que presenta, de los conflictos que se dan en la convivencia social. Ese es el juego del contexto. Inicia en la colina, como he dicho, puede estar en cualquier lugar. Luego entra en el tipi. Y una vez que entra en el tipi y abren este portal a un tiempo ancestral, está hablando de un tiempo, un espacio mítico. ¿Qué sucede con los mitos? ¿En qué consisten los mitos? ¿Para qué eran los mitos? Para explicar. Para dar explicaciones, en algunos casos, a fenómenos que para la ciencia ya, pues, eso ya no son interesantes, ese tipo de explicar por qué el elefante consiguió su trompa, esas cosas no nos interesan. Pero ¿qué aspecto de los mitos siguen siendo vigentes? Son creencias. Pero ¿qué aspecto? Para saber cómo actuar. ¿Cómo actuar? ¿Cómo actuar? Ese es el tiempo mítico. Esos son los mitos. ¿Cómo actuar? Oímos el mito de Teseo en el laberinto del Minotauro, por ejemplo. O el de Dédalo y su hijo Ícaro, que vuela demasiado alto y se derriten. No escucha a su papá. Dédalo dice a su hijo Ícaro, oye, porque están escapando, y les hace los dos alas de pluma y con cera. Y le dice que vamos a escapar, pero hijo, no vueles demasiado alto hacia el sol porque se te van a derretir las alas. Y no le hace caso. ¿Okay? Etcétera, etcétera, etcétera. Nos explican Odiseo, que vamos a empezar a analizar en otro programa. ¿Okay? Estamos entrando en una parte de los mitos, tiene que ver con verdades universales para enseñarnos a vivir. Ya Joseph Campbell hablaba de que los mitos están muertos. Hemos entrado en una época, algunos llaman posmodernismo, quizás más atrás del tiempo, ya los mitos murieron, ya no nos hablan. Entonces, pero aquí entramos en una dimensión mítica. La entrada a esa dimensión es actual, puede ser en cualquier tiempo, en cualquier lugar, ¿okay? Pero se forma, ¿okay? un portal a lo sagrado, el tipi, y eso, pues, adelantando, explicando un poquito, eso es la esencia del viaje chamánico. Viaje chamánico, típicamente en las culturas los chamanes se visualizaban, iniciaban su viaje entrando en huecos hacia la tierra. Si a eso estaba de acuerdo a su mito, donde esta dimensión y tiempo mitológico estaba dentro, o subiendo un poste o un árbol que podía representar el eje, el axis mundi. Sí, pero este es un fenómeno muy chamánico. Entonces,
atrapa. Entramos en el tipi, estamos dentro del tipi, ¿okay? Y del tipi estamos desplazándonos en dimensiones o niveles de este mundo mítico, ¿sí? Ancestral, donde recibimos lecciones de los ancestros, que son seres humanos y animales. Esopo, las fábulas de Esopo, ¿alguien? ¿Sí? Okay. El cuervo y el queso, etcétera, tantas fábulas que tenía, que eran moralejas cortitas, pero viene de los antecedentes míticos de ese tipo de táctica o técnica de usar animales, que viene de tiempos mitológicos de Europa, antes de los cristianos, muy antiguos, sus raíces chamánicas. ¿Okay? Entonces sí, inicia en un momento que puede ser cualquiera, pero luego nos transporta en un viaje que nos transporta a esta dimensión ancestral mítica, donde no solamente hay narración, acción, drama, sino que hay enseñanza, que es el propósito. Ok, ¿algo más? ¿Preguntas? Tú mencionaste que uno podía leer esto de corrido y perdérselo por completo. ¿Tú crees? No por completo, pero a lo que me refiero es que por una parte puede parecer mucho más complejo bajo el análisis y de la otra se ve muy ligero, como un vuelo, como un viento. Ese es el propósito del analista literario. Entonces lo mencioné en la sesión anterior, está la obra y luego hay gente que se dedica a escribir acerca de la obra para que el lector que quiera profundizar más y más se eduque. ¿Sí? El que piense que va a agarrar una obra como El Quijote y poder apreciar remotamente lo que el Quijote tiene que ofrecer, está pirado, ¿okay? No pasa, ¿okay? Tienes que estar el Quijote y luego tienes tu mini biblioteca de libros acerca del Quijote y profundizas y profundizas y profundizas. Es lo que le hace literatura con L mayúscula. ¿Sí? Ok, entonces, vamos a ver. Aquí habla de la estructura, organización de la obra en general y vemos que tiene el inicio, la exposición, dónde y cuándo todo se inicia, el lugar, el momento en el cual comienza la trama. Y eso es la colina. ¿Ok? La colina. El planteamiento, donde se plantean los temas, eventos y personajes que van a participar en el conflicto, donde se presenta la información indispensable para que se desencadene la acción posterior. Perdón, a ver, ¿dónde fui aquí? Ups. Ok. Esto, planteamiento, nudo, desenlace, eso sería en una obra tradicional. ¿Qué pasa cuando tienes cuentos dentro de cuentos? Se quiebra la estructura tradicional. Pues que el nudo va a estar difícil identificar ahí nudo en varios cuentos, en varias historias que están ahí, porque el nudo es la trama principal de una obra y ahí hay varias tramas principales. Entonces el nudo de un nivel viene a ser el inicio o el planteamiento de otro. Entonces nunca sales, siempre estás ahí dentro, ahí dentro, ahí dentro, ahí dentro. ¿Okay? Entonces mantiene una frescura en cuanto a la estructura. No es una estructura tradicional. ¿Okay? Cosas para que
penséis el escenario, ¿ok? Tiempo histórico, una vez que están en está dentro del tipi, una vez que se transportan los siguientes cuentos, pues lo podemos ubicar exactamente al tiempo histórico. Para atrás nada más, pero no dice qué tan hacia atrás. No sabemos exactamente. En algunos cuentos parece que se va hasta el origen, en alguna parte se va hasta el origen del hombre. Cuando habla de Cocolizo y Mero Macho, ¿no? Y la creación de todo. ¿Okay? Entonces, difícil de encajar. Es definir. Ajá. Entiendo. No sabemos que es una obra de ficción. Hemos hablado del narrador, que hay diferentes narradores, pero se supone que hay un narrador, porque son los cuentos ancestrales de Omayok, pero tal como lo va presentando, otros narradores como que toman la batuta en diferentes momentos. A ver, preguntas o comentarios. Personajes. Ahora sí hablemos un poco más de los personajes. ¿Qué tipo de el personaje principal, Omayok, qué tipo de personaje es? Sabemos que aparece como viejo. Chamánico. Chamánico. Guerrero. Guerrero. En un estereotipo. Ok. ¿Estereotipo o arquetipo? Arquetipo. Arquetipo. Creo que en este caso representa el arquetipo mismo, ya que es tan viejo como las batallas lo son. Y los grandes también. Ok. Más personajes. Es el arquetipo del superhumano, porque es el guerrero, es el chamán, es el papá, es el abuelo, es el guerrero, es el que se comunica con los animales, es el que se guía también por bestiales, es el superhombre completo. Pero ya es anciano, ¿no? Ya se retiró de esas cosas, pero tiene una nueva función. ¿Cuál es su función? Transmitir. Transmitir. Transmitir conocimiento. Transmitir. Él tiene su función. Tuvo su tiempo como, pues ahí como dice, con Aníbal Barca y con Genghis Khan, y quién sabe dónde y cuándo, pero ahora le toca transmitir. Entonces el anciano tiene su posición, hemos mencionado. Tiene su posición, tiene un rol muy importante porque él le toca transmitir, de acuerdo, todo eso que ha experimentado y enseñar, entreteniendo, acaparando la imaginación ahora de sus muchas veces bisnietos. Más personas. Pero también parecería que Omayok no es una persona, sino es una esencia de toda precisamente del arquetipo del sabio guerrero iluminado, ¿sí? Como desde Aníbal Barca, o sea, todo eso da la imaginación de que es una esencia, ya es un espíritu viviente. Lo que los japoneses llamarían un Kami. Es un kami. ¿Sí? ¿Qué significa la palabra Omayok? Creo que lo mencionamos Vida. antes. Vida. Os lo doy eso de gratis. ¿Okay? ¿Dónde se encuentra eso? En la obra de Omayok, en un cuento, Sí, pero En no un sigue. cuento dentro de un cuento, ¿no? Pero no directamente. ¿Dónde se habla, dónde se revela eso directamente? En una parte del cuento también dice cómo se le asigna el nombre de Omayok. Sí. Cómo, Okay, bien. cómo trasciende. Okay. ¿Y dónde más? No me acuerdo de qué parte, pero me acuerdo. En el título, ¿no? O sea, ahí está implícito. O sea. En Penuel. En otra obra, en Penuel. Okay. Acordaros lo que mencionamos anteriormente, es en la sesión anterior, que cuando se analiza, cuando de verdad queremos analizar la obra de un autor, hay que ubicarlo dentro de
toda su obra, con O mayúscula, ¿cuál es la función que desarrolla? O sea, digamos que el autor puede tener un gran proyecto. Típicamente, lo mencioné, el gran proyecto viene a ser como el estilo de Cervantes o Gabriel García Márquez, que están escribiendo pequeños cuentos o novelas pequeñitas hasta que por fin se juntan las piezas y ¡zas!, tienen su gran obra. Lo mejor sería morir el día después de publicar esa obra, porque si no, pues ya siempre te queda como le pasó a pobre Gabriel García Márquez. Después de eso, pues todo fue que escribir algunas cosas, pero no estaban al nivel. Pero bueno, otros, su proyecto es, por lo menos en mi caso, no es que va hacia una gran obra, sino es la telaraña de obras. Una gran obra, y cada obra es una parte de la gran obra. Ok. Más personajes. Mencionamos una pregunta que hizo, no me acuerdo si fue Fausto Senpai antes o después de la cámara, que ¿por qué? Haz una pregunta. ¿Por qué la mascota de Tatanka, Tuli, no despierta a los hermanos? ¿No me hiciste esa pregunta? Sí. Ok. ¿Por qué no despierta a los hermanos? Es que puede ser que esa sea una entidad con la cual no nos Tatanka se relaciona. Ok. Pudiera ser que es solamente que solamente se relaciona con ella. ¿Qué más? Otras posibilidades. La niña le impone su deseo, es su mascota. Es su mascota. Respeto. Hay una jerarquía. Es su mascota. Va a ser leal a su dueña. Hay una jerarquía. Tiene que ser leal a su dueña. ¿Sí? Y ella le explica por qué no. Entonces, ahí hay cuestión de lealtad. Y claro, hay una algo para que piense Tuli, ¿qué hace? Es leal a su dueña y le sigue la corriente, o viola su confianza para protegerla. ¿Qué hace? O sea, hay un dilema. Tiene un dilema. ¿Qué hace? ¿Es leal a su dueña? Trata, o sea, pero ahí trata de cambiar de opinión, pero se va a ir de todos modos. Entonces su compromiso, dice, pues lo voy a acompañar. A ver qué puedo hacer. ¿Sí? Pero sí la hace analizar todos los contras, ¿no? Todos los puntos que ella debería de considerar antes de tomar una decisión. Y en esta interacción entre estos personajes y este análisis, ¿con qué se queda el lector o el oyente? ¿Con qué se queda? Si eres una niña y has decidido hacer algo en contra de la voluntad de tu papá, ¿qué estás escuchando? Pues aparente rebelión, ¿no? Pero ella allí le hace ver, o más bien ella asume la responsabilidad de lo que va a hacer. Sí, pero hay un debate y somos partidarios de esos argumentos. Nos hace razonar, tenemos que razonar con los personajes. ¿Sí? Y quizás veamos en el siguiente volumen, que no fue la mejor idea del mundo por parte de Tatanka, desobedecer a su padre. ¿Okay? Entonces hay enseñanzas. Algo más de los personajes que se ven. Interacciones. Personajes principales, secundarios. O mayores principal. Ok, fundamental, pero No siempre aparece. no siempre aparece. O está ahí siempre. Está ahí siempre. Y el otro personaje que se compone de muchos personajes es el bosque, por ejemplo, que se compone de todos los Animalitos.
Que hay varias voces, pero ese es el bosque. Porque en otra parte del cuento, pues, Tano, el gato, se hace el personaje principal, no es el que lleva ahí la batuta. Ok, personificación, pues ya lo vimos a este animal que están hablando. El presagio, presagiando. El presagio consiste en el empleo de la acción, el diálogo, incluso el humor para preparar al lector para algo que va a suceder más adelante en la obra de ficción o drama. El presagio. Y la creación del tipi para lo que parece que no hay nada, o sea, no hay nubes, pero pues, ¿Qué nos dice eso? Por ejemplo, esto de no hay nubes. Alex dice, pues no, el pronóstico dice no hay una nube. pero hay una manifestación del conocimiento que trae Así es. el gran jefe Papis. Más allá de lo aparente. De lo aparente, Ah. su sabiduría. Vacua, Okay. como lo define la obra. Ujú. ¿Qué más hay? ¿Dónde hay más uso del presagio? En el capítulo 2, A ver, ¿qué página? déjame buscar. En la página 21, en la segunda estrella, dice, pero inmediatamente después, como si estuviera bajo un maléfico hechizo, se volvió hacia Tul y dijo de su vida. Ah, Maléfico como si hechizo. estuviera bajo un maléfico hechizo. ¿Lo pillaste eso? Ok, es la conducta de Tatanka es normal, se nos presenta como normal. No, maléfico hechizo, como si estuviera bajo un maléfico. ¿Quién nos presagia eso ahí? Pues que va a pasar algo que no debería haber pasado, porque ella no está haciendo, pues está comportándose de una manera irracional o el comportamiento de ella, desafiante. Ok, y vamos a, ¿creéis que más adelante esto del maléfico hechizo se va a presentar? Sí, se presenta. Ok, ahí está el presagio. Más ejemplos. Entonces, ¿cuál es el efecto de esto? Hablando de efecto, ¿cuál es el efecto? Leemos esto, maléfico hechizo, ¿cuál es el efecto? El lector lo lee, ¿cuál es el efecto? Que quiera continuar. O sea, ahí queda pendiente, maléfico hechizo, ahí queda pendiente en la mente del lector, ¿cuándo voy a enterarme acerca del maléfico hechizo? Otro ejemplo. Que alguien quiere hacer daño. Ah, pues eso está implícito, pero específicamente del presagio. Como el gran pájaro rojo. Ah, ok, ¿qué pasa con Lo va a tener que poner, lo va a tener que situar. pájaro rojo? Va a tener que quedar ubicado. Otro. La naturaleza del pájaro rojo. La describe, pero no profundiza. Ok, pero ya sabemos que va a quedar. Pero yo sugiero que quizás todo esto que dice acerca de las historias del gran jefe guerrero chamán Omayok, patriarca y prócer de la Orden Jaguar Negro, eran muchas. Se dice que, y toda esa lista de especulaciones acerca de su pasado, Oh. ¿sí? Ya que él cuenta cuentos, todas esas especulaciones acerca de su pasado pudieran ser presagios de que en algún momento dado vamos a aprender más acerca del pasado de Omayok. Y para aquellos que habéis leído ya la obra, ¿se habla un poco del pasado de Omayok? Sí. ¿Qué se habla acerca? ¿Qué se dice? ¿Qué se cuenta? ¿Cómo consiguió su nombre? ¿Cómo consiguió el nombre? ¿Cómo consiguió su nombre? ¿Qué más? En tiempos de Miakoda, en la historia de Miakoda. Lo que perdió aquí.
No sé No, sí, hablar la más. historia Ah, de sí, Juan. sí, te capto, sí. Ok. Ajá. ¿Qué más? ¿Cómo comenzó a ser también? ¿Cómo comenzó a ser? Ok, entonces ahí nos está presagiando que el pasado de Omayok es un misterio y es interesante. Ok, entonces como lectores podemos anticipar que vamos a aprender más acerca de ese pasado. Como dice aquí, conviene considerar la técnica del presagio como pistas que un detective emplearía para analizar la escena de un crimen o resolver un misterio. El escritor deja pistas sobre lo que va a suceder en el futuro. En un futuro se va a hablar del pasado misterioso de este personaje. A ver, el tiempo. ¿Tiempo de qué? El uso del tiempo es el elemento de la narración que tiene en cuenta diversos factores de esta dimensión de la realidad: la duración, la sucesión y la ordenación en la que se producen los eventos de la trama. Todo transcurre, sabemos que en un lugar. ¿Qué hora es, por favor? 9:20. ¿Cómo? 9:20. Hoy, ok. Bien, entonces vamos Algo muy interesante en el presagio, o sea, hablando de tiempo, ¿no? que decía, creo que dicen de Omayo que para ser humano, creo que decían que ya como 3/4 partes, decía algo de que para aprender a ser humano hay que ver con los animales, es una referencia, entonces está muy interesante porque después de ahí como que uno se quiere imaginar en el animal, o sea, uno se transporta al animal, ¿no? O sea, Más uso del presagio. el presagio. Entonces, plantea primero a Omayok como a las características que tiene en el momento en que se está desarrollando la obra, como una persona sabia que ha pasado por tantas experiencias. Sin embargo, en el transcurso de la obra relata que esa es parte del presagio que anuncia, o sea, cuáles fueron todas las situaciones que llevaron a Omayok a ser Omayok. Él tuvo también su inicio, también tuvo su origen, su inicio, y sí. Entonces vamos a ver, o presagia, promete que a lo largo de esta serie vamos a ver a Omayok desarrollarse, ¿sí? Y ya vamos a aprender cómo llegó a ser esa figura sabia y paciente, etcétera, etcétera. Ok, bueno, pues para la sesión que viene, porque la semana que viene ya toca Penuel, pero para la sesión que viene, por vuestra cuenta, quiero que leáis los siguientes 2 o 3 capítulos. Volved y identificar todas las palabras que no conocéis, sin nombres, etcétera, buscarlas, investigarlas, y vamos a ver cómo contribuyen a enriquecer, cómo ese conocimiento contribuye a enriquecer la lectura del texto. ¿Sí? Sí, claro. Ok, muchas gracias. Que yo me acuerdo, no es su estilo, pero este género que yo clasifiqué hace muchos años, pues no de extrañar que escribiera una obra dentro de esa clasificación, ya que yo la acuñé. Ok. Hay que investigar las relaciones entre los personajes mismos y entre los personajes y sus medios ambientes. Cómo se llevan entre sí, lo hemos mencionado, ¿sí? ¿Cómo se llevan? Hemos mencionado Alexei, Yulila y Omayok, pero ¿y los otros personajes que hemos visto en los primeros 2 capítulos, cómo se llevan? ¿Cuál es la interacción? Tienen una dualidad de interacción de Jefe Papis con sus hijos, entre Jefe Papis cariñoso y el líder, que es más imponente, más fuerte. Estereotipado,
o es un personaje desarrollado. Mantiene su jerarquía, ¿no? En todos los puntos mantiene, ahí hay jerarquías. En toda la obra se respetan. Lo que quiero decir es que cómo presenta el personaje, al mostrar el personaje en diferentes contextos, contribuye a rellenar el personaje, ¿no? Sí, Conocemos más Para conocer. a Jefe Papis viéndolo así en diferentes situaciones. Ok, más cosas. Ah, por cierto, para la próxima sesión, quiero que vayas leyendo los siguientes, por vuestra cuenta, 2 capítulos, hasta el final del capítulo 4, también cruzo al otro lado, y tenéis que buscar las palabras que no conocéis, eso incluye los nombres. Ok, entonces vamos a continuar siguiendo el esquema que preparamos aquí. Mencioné paso de paso cuál es el estilo o género de la obra, ciencia ficción, novela histórica, etc. ¿Cuál es? Lo mencioné más o menos. Mágico, ilusión. Mágico. Realismo mágico, aunque más bien corresponde a lo que ya os presentaré de este realismo chamánico. Si conocéis el realismo mágico de Gabriel García Márquez, no me acuerdo yo que él tuviera situaciones con animales hablando, creo que no. Esta Isabel Allende, también realismo mágico, tampoco tiene animales hablando, entonces... No están en discordancia, pero sí implican diferentes situaciones cuando se está utilizando. Por ello no significa que sea un personaje que tenga problemas de identidad, solamente que actúa diferente en distintos contextos. Ok. Situación. Y entonces, ¿qué nos transmite ese del personaje? ¿Es unidimensional? Flexible. Me perdí en el comentario. Fausto Senpai hablaba del Jefe Papis que en unas situaciones pues impone, en otras situaciones con su hija pequeña pues es cariñoso, etc. Y la pregunta era que ¿cómo se presenta el personaje entonces? Porque más adelante vamos a ver acerca del personaje, pero es un personaje, buscarlos a ver qué nos dice. ¿Por qué será que el autor escogió estas palabras para designar a sus personajes? ¿Qué representan? Bueno, aquí, ¿cómo emplea el autor el éxito para transmitir significado? Léxico, o sea, vocabulario, ¿cómo lo emplea? ¿Cómo lo describiríais? Utilizando un nombre que tenga que ver con las características de los personajes, como Ok. el caso de Tatanka. ¿Y un nombre en qué idioma? No lo sabéis todavía, ¿verdad? Porque no lo habéis investigado, que hay que descubrir. Entonces, empleando palabras de otro idioma que nos lleva a buscar no solamente el significado,